salas del Congreso, seguramente en tu interior puede haber unos grandes deseos, anhelos de libertad, de estar sana. Has escuchado muchas reflexiones, todavía siguen más reflexiones que te vamos a proponer para ayudarte, pero también puede ser que te encuentres frustrado, bloqueado, encontrándote con una realidad que te da miedo afrontar. Bueno, te quiero decir que todo esto es normal. En el fondo te pido que conectes con ese deseo de libertad que sí está queriendo aflorar en tu corazón. Vamos ahora a darnos cuenta cómo Dios, a seguirnos dando cuenta cómo Dios nos quiere libres. En un libro que se llama Perdón y Sanación Interior del padre Robert de Grandis y Betty Tapscott, nos dicen: Dios quiere que seas libre. Él te quiere sanar, cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, no alcanzaremos la libertad y la sanación completa hasta que perdonemos. El perdón es el cimiento para toda sanación. Hay gente que puede haber estado ya en muchas terapias, haber recibido mucha ayuda, mucha comprensión por parte de las personas que conocen sus heridas y sin embargo reconocen en el fondo que todavía se sienten abrumados, con amargura, con pesadez, con reacciones desproporcionadas en su vida ante a veces eventos insignificantes. Y conviene que nos preguntemos y le dejemos a Dios también, le abramos a Dios esta pregunta de: Señor, ¿por qué sigue existiendo esto dentro de mí? ¿No será que necesito también pasar por este proceso de perdonar? La falta de perdón puede estar bloqueando este gran deseo de libertad, no solamente tuyo, sino también de Dios. Por algo Jesucristo insiste tanto en que perdonemos. En la misma oración del Padre Nuestro decimos: Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es Jesús enseñándonos que la condición para nosotros poder dar el perdón es que nosotros también recibamos el perdón. La condición para nosotros recibir el perdón es que también nosotros ofrezcamos el perdón. Recuerdo claramente en el testimonio de Immaculée Libagiza, sobreviviente del genocidio de Ruanda, cómo ella nos narra que al estar encerrada por semanas dentro de un pequeño baño junto con otras mujeres para poderse salvar del genocidio, ella narra cómo las horas las dedicaba a orar y a repetir incesantemente la oración del Padre Nuestro. Nos cuenta cómo había una parte del Padre Nuestro que ella se saltaba automáticamente porque no podía repetir esas palabras, orar esas palabras, porque sentía que ella en su corazón no podía perdonar a quienes sabía que estaban allá afuera de ese baño, ¿verdad? Gente que había matado a su familia entera. Cuando finalmente ella logra salir de ese encierro y el genocidio, esa guerra horrible se ha apaciguado en su país, le ofrecen llevarle con la persona que aún sigue viva, que mató a su familia. La llevan y le dicen: Immaculée, podemos hacer lo que tú quieras con esta persona que sabemos y que tú también sabes que mató a tu familia. Dinos qué quieres y nosotros se lo haremos. Ese es el castigo que le haremos. Estaban dispuestos a lo que fuera. Si Immaculée decía mátenlo, ellos lo mataban. Y sin embargo Immaculée, encontrándose frente a ese hombre que había asesinado a su familia entera, su gesto es ir y abrazarlo y ofrecerle su perdón. ¿Qué pasó en esos días y días y días de encierro? En ese incesante repetir el Padre Nuestro, aun y cuando ella se saltaba esa parte de la oración. Pues sucedió que la gracia de Dios fue actuando en ella de manera poderosa. También recuerdo cómo hace un poco más de un año llegó a México la película del El Mayor Regalo, película que cuenta historias de perdón increíbles y que Juan Manuel Cotelo hace un trabajo formidable para
traer hasta nuestras pantallas estas grandes historias de perdón. Perdón de infidelidades, perdón de asesinatos, perdón de violencia horrible, y nos muestra cómo estos personajes de estas historias se reencuentran y se reconcilian, se perdonan. Son historias de gente real como tú y como yo, de carne y hueso, que ha logrado perdonar. Y decimos, bueno, pues algo tendrán de especial esas personas. Quizá tú estás pensando en tu propia situación y en tus propias heridas y en lo terrible en terribles males que te han hecho, a veces por años, de forma constante, y dices, yo no soy capaz de perdonar, no puedo. Bueno, veamos que estas personas parecería que hicieron algo heroico, y en realidad lo hicieron, pero todos podemos llevar a cabo esos gestos heroicos, porque todos tenemos oportunidad de alcanzar esa gracia de parte del Señor. Entonces yo te invito a abrirte. Si Jesús es tan exigente con este tema del perdón, porque en otra parte en el Evangelio nos dice, si ustedes no perdonan, tampoco el Padre Celestial les dará el perdón. Si Jesús se atreve a decirnos eso, es porque Él ya se ha encarnado, porque Él ya ha venido y Él nos otorga la gracia para poder perdonar. Él mismo en la cruz nos comparte cómo Él lidió con esas ofensas y esa crueldad y esos gestos tan horribles que lo colocaron a Él en una cruz y lo hicieron padecer tanto. Sus palabras en la cruz son, todos lo sabemos, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cómo llegamos nosotros a hacer este proceso del perdón? Bueno, a veces nos va a llevar mucho tiempo, hay que hablar claramente. Otro testimonio que encontré recientemente, días antes de preparándome para poder grabar y filmar esta reflexión, cae en mis manos de nuevo, porque ya había empezado este libro, el libro de María Vallejo Nájera, donde narra cómo ha sido su encuentro con la Santísima Virgen María. Y en una parte del libro, María nos comparte el testimonio de una amiga suya que sufrió cosas espantosas en su vida. Y esta mujer realmente sabía que tenía un odio muy fuerte hacia su padre, pero realmente no se atrevía a ver por qué. Le bastaba que su padre había sido muy cruel y había hecho sufrir mucho a su mamá y a ella, pero sabía que había algo más. Ella también se da cuenta que su vida está en la oscuridad y está ocasionando mucho daño a otros. Lleva ya 2 matrimonios, los 2 que han acabado antes del año de cumplirse el aniversario de matrimonio. Y sobre todo ella llega a enterarse que su segundo esposo muere de tristeza por el abandono de ella, porque ella de buenas a primeras un día se va de casa. Y ella, esta protagonista de esta historia, que se llama Anne no entiende bien por qué ella hace eso. Solo va contando pequeñas partes de su vida donde sí se ve que hay algo raro en ella, que hay algo mal en ella. Ella cuenta cómo desde pequeña tenía un miedo absurdo a estar en casa, en su familia, en su casa, con tíos, con primos, con personas del sexo opuesto. Y conforme la historia avanza, Anne nos va contando qué es lo que va pasando. Llega un momento en que su papá vuelve a hacer de las suyas y finalmente decide abandonar a su mamá. Anne ya no está viviendo con ellos, ella está ya con su tercera pareja, que es un hombre muy bueno con el que finalmente se casa. Y su madre le llama para decirle que su padre ha decidido dejarla, irse con otra mujer. Nunca había llegado a hacer eso. Finalmente su padre hace eso y Anne monta en cólera y le dice a su mamá que se olvide de él, que no vale la pena, etc. Resulta que sufre mucho por esto que está pasándole a su mamá, y en un arranque de explosión, soltando todo su dolor, contándoselo a su futuro esposo, le dice, el esposo tratando de calmarla, le dice, no vale la pena, déjalo, no puedes dejar que te afecte de esta manera. Y en ese momento ella lanza en voz alta algo que estaba en lo profundo: a mí, ¿quién me va a pedir perdón por todo lo que mi padre me hizo? Y ahí vienen los recuerdos de todo lo que su padre le había hecho.
Su padre, siempre que se encontraron solos en casa, porque ella era hija única, y siempre que su madre salía de casa, él abusaba de ella. Y eso fue en repetidas ocasiones. Anne empieza a darse cuenta y a conectar todos los incidentes de su vida y a darse cuenta que sus recuerdos estaban bloqueados y que todo esto era lo que le provocaba un estilo de vida muy dañino para ella, tóxico, con relaciones tóxicas y haciendo mucho daño a los demás y haciéndose mucho daño a sí misma. Quisiera subrayar que en este caso de Anne, ella tuvo la compañía de alguien muy querido que le ayudó a perdonar, y este fue su esposo, su tercer esposo, con quien, gracias a quien conoció la fe, conoció el amor de María y conoció a los santos. Y Anne supo apoyarse en la amistad de los santos y sobre todo en su oración con María para poder salir adelante y finalmente lograr perdonar a su papá cuando su papá estaba en el lecho de muerte, muriendo de cáncer. Milagrosamente, se puede decir así, por la gracia de Dios, cuando se encontraban rezando la coronilla de la Divina Misericordia, el papá estaba inconsciente y en un momento dado él se despierta y ve a los ojos a Anne y con todo el cariño y amor de que era capaz le dijo: perdóname, hija, por todo el daño que te hice. Anne, también con una fuerza dentro de ella, la gracia de Dios, puede levantarse, puede acercarse a su papá y susurrarle al oído: Padre, papá, yo te perdono, puedes irte en paz, te perdono todo lo que me hiciste. Es una historia preciosa que les recomiendo leer en este libro de María María. Les quiero leer una oración que el esposo de Anne le ayudó a hacer en voz alta cuando Anne se encontraba más desesperada y sin poder perdonar a su papá, cuando finalmente recuerda todo lo que su papá le había hecho. Esta oración su esposo se la dirige y ella la va haciendo en voz alta. Madre mía, siento mucho el tipo de vida que he llevado, mis errores del pasado y todo el daño que he podido procurar con ello a los demás. Pero sé que detrás de tantos pecados yacía una herida muy profunda. Me arrepiento de todo corazón por todas las elecciones erradas y los caminos equivocados que tomé. Y te pido que a partir de ahora seas tú quien me ayude a entrar en los caminos de Dios. Por favor, ven a mi vida, Madre. Sé tú mi guía y enséñame a sanar todo el dolor y los recuerdos que llevo dentro. A partir de ahora deseo entregarte toda mi vida. Pero por encima de todo, ayúdame a perdonar a mi padre, pues deseo hacerlo. Esa última frase, ayúdame a perdonar a mi padre, pues deseo hacerlo, costó mucho a Anne. Ella nos cuenta, nos narra que se tardó mucho en poderla pronunciar y que hubo mucha lucha, mucha batalla hasta que finalmente logró pronunciar esas palabras. Y es que a veces el perdón nos va a llevar tiempo, lo dicen otros autores y lo dice también la experiencia de vida de otros. Es todo un proceso, es todo un camino. Quienes vieron la película de La Cabaña, que está basada en el libro La Cabaña de Neil Young, vemos también cómo el personaje principal, Mackenzie, se le explica. Dios Padre se acerca a él para explicarle que necesita perdonar, pero también le dice que quizá le va a llevar mucho tiempo perdonar. Finalmente Mackenzie se suelta, ¿verdad? Saca todo su dolor y expresa como incluso deseos de venganza, de que él quiere que el asesino de su hija muera y se pudra en el infierno. Lo dice con palabras muy fuertes. Finalmente, con la ayuda de Dios Padre y con la gracia, él logra decir: yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. Y sabemos que eso puede llevar mucho tiempo, poder decir esas palabras, pero empieza hoy, empieza el día de hoy. Para poder perdonar necesitamos dos cosas: quererlo, un acto de nuestra voluntad, querer perdonar, y segundo, necesitamos fe. Mucha fe, tanta fe, ¿cuánta? Quizá tú puedes decirme: yo no tengo esa fe, yo conozco poco a Dios, yo no sé cómo acrecentar mi fe. Que nos deje tranquilos lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Jesús nos dice que para mover una montaña bastaría la fe del tamaño
de una semilla de mostaza, y la semilla de mostaza es una cosa pequeñita. No sé si ustedes la conocen. La semilla de mostaza es el tamaño de una cabeza de un alfiler. Ese es el tamaño de un granito de mostaza, una semilla de mostaza. Y Jesús nos dice que para mover una montaña bastaría la fe de ese tamaño. Entonces podemos nosotros comparar nuestra falta de perdón o nuestra incapacidad para perdonar con una montaña muy difícil de mover, muy difícil de quitar de nuestro camino. Pensemos en que Jesús nos dice que nos basta la fe del tamaño de un granito de mostaza. Vamos a repasar por qué podríamos no estar dispuestos a perdonar, o por qué podríamos estar atorados en el perdón, las razones por las cuales no perdonamos. Me quiero apoyar en el libro de Neil Lozano. El libro se llama en inglés Unbound y en español se llama Libertad, precisamente, donde él nos da unas llaves para poder vivir en libertad y lejos de la opresión del enemigo. Y hay un segundo paso, una segunda llave para abrir camino hacia nuestra libertad, y él en ese paso nos presenta el perdón, la necesidad de perdonar y el daño que nos puede estar haciendo en nuestra vida la falta de perdón. Vamos a estar incluso enfermos físicamente por faltas de perdón. Es impresionante. He escuchado muchas narraciones de historias de vida en donde en el momento en que se perdona, automáticamente la persona queda sanada de su enfermedad física. Bien, ¿cuáles son estas razones por las que a veces no perdonamos? Una es la falta de conocimiento del poder de Dios. ¿Sí? Pensamos que perdonar es algo que nosotros debemos de hacer y nos vemos incapaces de hacerlo, no tenemos las fuerzas para hacerlo. Entonces el problema es que no conocemos el poder de Dios. Abramos los ojos y pensemos en esto. Nosotros no podemos, pero para Dios todo es posible. Repetidamente encontramos en los evangelios frases como: para Dios no hay nada imposible. Para los hombres sí, no es posible, pero para Dios no hay nada imposible. Encontramos una frase también muy poderosa dicha de Jesús mismo, que nos tiene que decir mucho. Y Jesús dice: sin mí no podéis hacer nada, sin mí no pueden hacer nada. Pensemos que lo que está del otro lado de esa frase en positivo sería Jesús diciéndonos: conmigo lo pueden hacer todo, conmigo lo pueden lograr todo. Entonces esa es la primera razón por la cual no perdonamos. La segunda, una falta de capacidad para enfrentar el dolor. ¿Sí? O sea, pensamos que nos va a doler mucho perdonar, que nos va a doler mucho volver a entrar en contacto con las heridas que esa persona nos ocasionó. Y sí, es verdad, volveremos a pasar por mucho dolor, pero es necesario liberar ese dolor, y quizá la falta de liberación de ese dolor es lo que te está enfermando, lo que te está atando y aprisionando. Entonces date cuenta que el Señor quiere estar contigo, que el Señor te acompaña, que para poder perdonar quizá lo mejor va a ser ir al pie de la cruz con tu agresor y desde ahí implorar a Jesús poder perdonar a tu agresor. No vas a estar solo en el perdón. Ya vimos cómo para Anne fue clave que su esposo estuviera a su lado ayudándola, compartiéndole su fe, acompañándola en momentos difíciles. Entonces necesitamos saber que no vamos a estar solos en esto. Podemos acudir a María, podemos acudir a Jesús y podemos acudir a personas que nos pueden acompañar en esos momentos en que hagamos una oración para perdonar y para liberar todo este dolor. No estamos solos en esto. La tercera razón por la cual no perdonamos es porque no tenemos conciencia de la profundidad de los daños u ofensas recibidas. Quizá Anne durante muchos años no pensó mucho en perdonar a su papá, pero mucho era porque tenía una disociación. En términos de la psicología, Anne su mente había bloqueado recuerdos. Entonces ella realmente nunca se enfrentaba al por qué tenía que perdonar a su papá, ¿no? Las razones profundas por las que tenía que perdonar a su papá. Simplemente se quedaba en la superficie ella. Y a veces que tenemos también una visión superficial de los daños que alguien nos ocasionó. Y a veces también creemos que
todo está aparentemente sanado porque ya tenemos relación con esa persona que nos ofendió y esa relación con ella ahora parece que normal y buena. Recuerdo una vez orando con una joven que Dios le permitió ver cuál era la herida más profunda, y la herida más profunda venía de un bullying que ella había sufrido en su infancia. Y ella se quedó impactada porque me decía, no, yo eso ya lo olvidé, me decía, yo soy amiga ahora de esas niñas que cuando yo era pequeña me hicieron mucho daño, pero yo ya lo olvidé y ellas ya son mis amigas. Y la verdad es que por experiencia y por lo que yo he ido aprendiendo, le dije, pues vamos a orar, vamos a ese recuerdo de tu historia cuando pasó ese bullying. Y ahí pudimos ver cómo había mucho dolor atorado. Y ella se dio cuenta que efectivamente se había quedado en la superficie y le había echado tierra a ese evento de su vida pasada y lo había minimizado, cuando que en realidad en la oración salió todos los efectos y todas las consecuencias que habían traído para su vida esa herida del bullying, que para ella por mucho tiempo la había minimizado y había parecido que no había sido algo grave, y sí era algo grave con consecuencias fuertes para su vida. Y fue dándose cuenta de eso, liberando el dolor que había ocasionado esa herida, pudo entonces también perdonar de corazón a quien le había ocasionado ese daño, esas heridas. Después tenemos otra razón, que es el deseo de venganza. Muchas veces el deseo de venganza, el resentimiento, el odio nos tienen bloqueados y solamente nos enfocamos en eso. ¿Cómo me voy a vengar? ¿Cómo me las van a pagar? De hecho, es una frase típica. Cuando alguien nos hace daño decimos, me la van a pagar, ¿verdad? Pues la persona puede quedar atorada y bloqueada por eso, porque quiere venganza. Hay que reconocer, ¿verdad?, con mucha honestidad, si no nos estará atorando eso, que yo quiero que esa persona sufra. En la película de La Cabaña, Mackenzie estaba muy atorado en la posibilidad de perdonar y liberar su dolor, porque él insistía mucho y así se lo decía a Dios: yo quiero que tú hagas sufrir a esa persona que mató a mi hija, yo quiero que tú lo condenes, yo quiero que se pudra en el infierno. Expresiones muy fuertes, y estaban ahí dentro de él, y incluso él las hablaba abiertamente. Pero a veces ese deseo de venganza está muy en el interior, muy escondido, porque sabemos que eso no es cristiano y que eso no está bien. Entonces ni siquiera nos atrevemos a sacarlo a la luz, ni siquiera nosotros nos atrevemos a reconocer que eso estamos pensando en el fondo. Pero ahí está, escondido ese deseo de venganza, de represalias. Hay que soltar todo eso y hay que pedir perdón por haber deseado eso y por haber querido eso para esa persona. Y también otra de las razones es el miedo. Pensamos que si perdonamos vamos a perder un arma, nuestra defensa. Por ejemplo, alguien que es abusado físicamente, sexualmente o verbalmente, piensa que perdonar va a significar que permitir que eso siga en su vida, que eso se perpetúe en su vida. Y no es así, no es así. Ahorita vamos a ver lo que no es el perdón, ¿no? Entonces hay ese miedo de perder el control, ¿no? Si yo perdono, ¿sí?, me van a volver a hacer daño, me voy a quedar vulnerable nuevamente, ¿no? Y sí quedamos vulnerables cuando perdonamos, porque el amor siempre pide ser vulnerables, pero no es que yo voy a dejar que me vuelvan a dañar. Eso definitivamente no, eso no significa perdonar. Otra de las razones es el orgullo. Es un gran obstáculo el orgullo. Empezamos a poner exigencias para perdonar. Yo perdono si el otro llega y se pone de rodillas y me pide perdón también a mí. Yo perdono si el otro resarce todo el daño que hizo. Claro que la justicia pide resarcir el daño, pero muchas veces nuestro agresor ni siquiera está pensando que hicieron algo malo o que nos lastimaron. No tienen idea. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que puedan llegar a negarlo o a no verlo? Pues por sus propias heridas, por sus propios pecados. No logran ver el daño que nos han hecho. Pero eso no significa que yo tengo que convertirme en el juez y en la justiciera para que el otro pague, ¿no? Entonces el orgullo puede estar atorándome tremendamente para yo poder perdonar, ¿sí? Pero eso solo está ocasionando el que tú no sueltes y que no liberes el perdón, no liberes a la otra persona. Solo está ocasionando que tu dependencia con esa persona crezca. De esto habla también Jacques Philippe en un libro suyo, donde habla sobre las bienaventuranzas, maravilloso libro. El perdón es tocado en ese libro,
en la bienaventuranza de los dichosos, bienaventurados los misericordiosos. Y ahí Jacques Philippe desarrolla todo el tema del perdón y nos dice, es magistral como Jacques Philippe nos habla de la dependencia que realmente estamos viviendo con nuestro agresor al no soltar y al no liberarnos y al no perdonar. Y finalmente, otra razón puede ser que no tomamos responsabilidad. Hay una responsabilidad que a nosotros también nos toca con relación al perdón. Necesitamos asumir la parte que nos toca y a veces la parte que nos toca es el perdón. La otra persona ni siquiera tiene que saber que yo la perdoné. La otra persona quizá ya está muerta, ¿sí? Pero yo, mi responsabilidad es esta, es perdonar para no estar atada, es perdonar para ser libre. Esa es mi responsabilidad. Quizá nunca va a haber una reconciliación con esa persona que me ofendió, pero voy a ser libre porque la he perdonado. Hay que tener presente esto, que perdón y reconciliación no es lo mismo. La reconciliación sería magnífica, sería extraordinaria lograrla, pero a veces vamos a morir en paz, pero sin haber logrado esa reconciliación, porque la otra persona no tiene interés, o porque la otra persona no está dispuesta o no reconoce, o quizá porque a ti esa parte no es esencial para ti, esa reconciliación, porque es peligroso incluso que tú te acerques a esa persona. Yo, sin embargo, les digo que en la película del Mayor Regalo, que ya mencioné al principio, es hermoso ver cómo en esas historias no solo hubo perdón, sino también absoluta, plena reconciliación. Les invito a verla. Y finalmente quiero ver con ustedes qué no es el perdón, lo que no es el perdón, antes de pasar a hacer nuestra oración del perdón. El perdón no es olvidar la ofensa, el perdón no es justificar la ofensa recibida, el perdón no es negar la responsabilidad o excusar al ofensor, y el perdón no es una reconciliación interpersonal necesariamente, cosa que ya mencioné ahora. Eso no significa el perdón. Perdonar no va junto con olvidar. Puede ser que yo no olvide y sin embargo perdono la ofensa que me ocasionaron, que me hicieron. Entonces vamos ahora a dedicar la siguiente parte de nuestro congreso, de nuestro retiro, al perdón, a hacer un ejercicio juntos. Tomen su tiempo si es que necesitan procesar todo esto, volver a escuchar esto. Afortunadamente todo esto va a quedar grabado y ustedes pueden hacer esos pasos del perdón, de oración del perdón, cuando ustedes se sientan preparados para esto. Y estos pasos los podrán repetir todas las veces que ustedes quieran, porque puede ser que haya encontremos más de una persona a quien tenemos que perdonar en nuestra vida. Que Dios los bendiga y cuenten con mi oración para que ustedes puedan llegar a vivir en esa plena libertad de los hijos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.